Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Hoy hablaremos de Emily Plachard, pedagogo del siglo XX. Queremos entender sus ideas sobre educación directamente de él. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, chicos. Estoy muy emocionado por poder compartir mis ideas hoy. Y profesor, para entender sus ideas, tenemos que saber cómo era la educación de la época. Claro, en mi época la educación era tradicional y rígida. El maestro hablaba y el estudiante escuchaba. No había realmente un espacio de diálogo o socialización con el estudiante. Era una educación que se enfocaba y se basaba únicamente en la memorización de los contenidos. ¿Y qué buscaba cambiar la pedagogía activa? Lo que busca la pedagogía activa es que el estudiante sea realmente partícipe de su proceso de aprendizaje, que el estudiante sea realmente el protagonista. Ok, es muy interesante lo que mencionas. Ahora, en una frase clara, me gustaría saber cuál es el principio fundamental, el principio más importante desde tu perspectiva. Para mí, el método de educación que debe tomarse es aquel en el que el estudiante es realmente el protagonista, no la acumulación de contenidos ni los cambios en las conductas, sino una educación que se enfoque en formar de manera integral a los estudiantes. Sí, estoy muy de acuerdo. La educación debe centrarse 100% en el estudiante. Es uno de los principios más fundamentales. Ahora, ¿por qué consideras tan importante ese cambio de enfoque? ¿Crees que hay algo más en lo que se debería enfatizar o así está perfecto? Desde tu perspectiva, claro. Por dos razones muy simples. Primero, porque todos los estudiantes aprenden de maneras distintas y es algo que se debe valorar y se debe ver en cada aula de clase. Y por otro lado, los estudiantes deben ser partícipes, deben ser capaces de generar ideas con el conocimiento que están recibiendo, no únicamente recibirlo y acumularlo. Profe, usted afirma que el alumno no es pasivo. ¿Qué significa eso? Esto significa que el estudiante pasa de ser alguien que se dedica a escuchar y recibir información a ser un agente importante en su proceso de educación, es decir, que es capaz de preguntar, de reflexionar y de actuar con toda la información que está recibiendo o que puede generar él mismo. Entonces, ¿eso quiere decir que el aprendizaje también depende del estudiante? Totalmente. El aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante debe ser partícipe y consciente de la información que está recibiendo y lo que puede lograr hacer con ella. Porque es importante incluir valores en la educación. Porque como maestros debemos entender algo fundamental. Nosotros estamos formando personas, personas que van a ser parte de sociedades que necesitan más allá de un profesional con gran intelecto. Necesitamos personas que sean íntegras y que sean capaces de aportar positivamente en sus entornos. Muchos hablan de la educación académica. Usted habla de un tema más amplio. ¿A qué se refiere? Claro, la educación no debe solamente desarrollar el intelecto, la educación debe formar en valores, actitudes y responsabilidad social. Si el alumno es protagonista, ¿qué papel cumple el docente? El maestro no debe ser únicamente un transmisor de conocimientos, nosotros acompañamos, guiamos y orientamos este proceso. Entonces el docente deja de ser autoridad. No, eso no significa que dejamos de ser autoridad, seguimos siendo una figura importante y seguimos siendo fundamentales para el proceso educativo. Solo que nosotros tenemos que ir más allá de transmitir información. Tenemos que ser capaces de generar experiencias que hagan que los estudiantes sean partícipes y se apropien realmente de su proceso. Entonces, si es así, ¿qué estrategias concretas propone para aplicar su modelo? Principalmente el trabajo en el grupo, el diálogo, la participación activa y el aprendizaje por experiencia. Y que haya el aprendizaje por experiencia. Siempre será mejor aprender algo haciéndolo que solo escuchándolo. Poner en práctica algo que estamos aprendiendo siempre nos ayuda a entenderlo más claramente. Y esto nos permite también entender para qué lo estamos aprendiendo y apropiarnos de ese conocimiento. Profe, entonces, ¿qué relación debe existir entre la escuela y la sociedad? La escuela debe formar para vivir en comunidad, para entender que vivimos en sociedades donde debemos ser colaborativos y conscientes de que debemos aportar en este entorno. ¿Eso quiere decir que la educación también tiene una función social? Exactamente, forma ciudadanos responsables, críticos y capaces de ser agentes de cambio. Tu modelo es muy importante para la actualidad, no solo porque propone una educación centrada, sino también promueve un desarrollo participativo e integral, como lo moral, social y lo intelectual. Además, también se destaca mucho el papel del profesor como guía y como formador de valores, algo que se ve demasiado actualmente.
Entonces hoy entendimos que gracias al profesor Blanchard la educación debe ser activa, participativa y centrada en el estudiante y que sus aportes siguen vigentes en el aula.